Entonces, ¿cómo? Conocemos ya la pendiente porque nos las daba el dato del problema y pudimos encontrar los puntos de tangencia que esa función tiene, o esa curva tiene, pues con cada uno de ellos y con la pendiente construimos la ecuación de las rectas tangentes. Entonces la pendiente es 3 y uno de los puntos era 1 menos 3. ¿De dónde salió ese menos 3? Pues tomar x igual 1 y sustituirlo en cualquiera de las dos ecuaciones, evidentemente en y igual menos 3x más sencillo, ¿ok? Y de igual manera con x igual menos 1. Tomar x igual menos 1 y sustituirlo en la ecuación y igual menos 3. Entonces, con la pendiente del punto P construimos la recta tangente 3x menos y menos 6 igual 0. Y con la pendiente y el punto Q construimos la ecuación de la recta tangente que nos da 3x menos y más 6 igual a 0. Ahora fíjense, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Yo quiero que veamos esto a nivel gráfico, cómo lo observamos. Mientras me va cargando Desmos, vemos cómo se comporta la función. Fíjense que si nosotros recordamos lo que hemos estudiado hasta ahora, esta curva 9x cuadrado más y cuadrado igual 18 es una elipse. ¿Okay? Si recordamos cónicas, pues vemos que esa curva es una elipse. Por lo tanto, no nos sorprende que haya dos rectas tangentes a esa curva que cumplan tener pendiente igual a 3, que es el dato que nos daban en este problema. ¿Okay? Mientras Desmos carga, vamos a seguir avanzando con nuestro ejemplo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna duda? Okay. Ok, mientras Desmos carga, vamos a hablar entonces de otra situación a la que nos podemos enfrentar. Fíjense que en el ejercicio que acabamos de hacer, nosotros teníamos como incógnita el punto de tangencia, ¿sí? Pero conocíamos la pendiente de la recta tangente. Nos podemos enfrentar a una situación más compleja en la que no conocemos el punto de tangencia es una incógnita, tampoco conocemos la pendiente de la recta tangente, sino que nos dan un punto de ella, un punto de la recta tangente, pero que no es un punto de la curva. Esto es lo que nosotros identificamos como una recta tangente trazada desde un punto exterior. Ya nosotros hemos hablado de rectas tangentes desde un punto exterior, por ejemplo, cuando hablamos de la circunferencia. Y dijimos, mira, en la circunferencia, desde un punto exterior, podemos trazar dos rectas tangentes. Aquí vamos a abordar esto no solo desde para la circunferencia, sino como una aplicación de la derivada, cómo podemos trazar rectas tangentes a curvas trazadas desde puntos exteriores. A ver, antes de meternos con esto, vamos a ver gráficamente el ejercicio anterior para que lo concluyamos. 9x cuadrado más y cuadrado era la ecuación que nos daban, más y cuadrado igual a 18. Vamos a ver que ya es una elipse cuando se dibuje. Obtuvimos una recta tangente que era 3x menos y menos 6 igual a 0. Esa recta tangente estaba produciéndose
en el punto 1 menos 3. Vamos a ponerle P, que era el nombre que tenía. Y obtuvimos la otra recta tangente, 3x menos y, más 6 igual a 0. Y ese recta tangente se estaba produciendo en el punto Q, que tenía coordenadas 1 menos, aquí, menos 1, 3, menos 1, 3, y este punto lo hemos llamado Q. Fíjense cómo allí se ve perfecto. Vamos a quitarle la cuadrícula para que se vea mejor el dibujo. Fíjense allí cómo se ve perfecto que las dos rectas son paralelas y vemos cómo P y cómo Q son los puntos de tangencia. Fíjense que si yo hago un zoom y lo amplío muchísimo, 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 muchísimo eso para acercarme al entorno de P, vemos que las dos, la elipse y la recta, se fusionan en ese punto. Fíjense los valores en el eje. De menos 1 a la izquierda tengo menos 1,2 y a la derecha tengo menos 0,8. O sea que aquí hay una diferencia de 0,2, de 2 décimas. ¿Okay? Y mientras más amplío, más me doy cuenta que en el punto de tangencia la curva y la recta tangente son la misma cosa. Entonces hemos resuelto el problema de encontrar la recta tangente a esa elipse, ¿verdad? Que tiene pendiente 3, que era la información que me daba. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Ok, entonces una variante de ese problema es el que les acababa de decir. No conozco ni el punto de tangencia ni la pendiente de la recta tangente, pero conozco un punto de la recta tangente. Entonces, ¿cómo procedemos en este caso? La primera cosa que debemos entender es que el punto P es una incógnita, es el punto de tangencia, es desconocido para mí. Por lo tanto, yo lo debo definir como una incógnita y le pongo unas coordenadas genéricas x, y. Lo segundo que debo tener presente es que la derivada evaluada en el punto de tangencia me da la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, si yo derivo la curva, como estoy trabajando con un punto genérico xy, la derivada me da la pendiente en cualquier punto. ¿Sí? Número 3. Sé que P es desconocido, pero Q es conocido. Y vamos a ver ese dibujo. P y Q son puntos de la misma recta. Y nosotros aprendimos, si tengo dos puntos, yo puedo hallar la pendiente de la recta tangente o de cualquier recta. Si yo tengo dos puntos en una recta, yo puedo hallar la pendiente de esa recta. Por lo tanto, con Q y con P, yo puedo encontrar una ecuación que me define o que me da la pendiente de la recta tangente. Pero fíjense, la derivada me da la pendiente de la recta tangente. Y si uso a P y a Q, también tengo la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo deben ser esas dos pendientes? Pues deben ser iguales. En este caso, nosotros vamos a tener tres incógnitas. La pendiente, la X del punto de tangencia y la Y del punto de tangencia. Por lo tanto, si nosotros tenemos tres incógnitas, nosotros tenemos que procurar establecer las relaciones de tres ecuaciones que nos permitan resolver. ¿Ok? Y luego, como el punto de tangencia es un punto de la curva, cuando yo igualo la derivada con la pendiente obtenida a través de P y de Q, yo genero una ecuación con dos incógnitas que son X y Y. Pero como P es un punto de la curva, ¿dónde está mi otra ecuación? Es la ecuación de la curva. Entonces formamos un sistema y podemos encontrar el punto de tangencia. Al tener el punto de tangencia, sustituyendo en la derivada o sustituyendo en la pendiente hallada con P y con Q,
pues tenemos la pendiente de la recta tangente y con la recta tangente y el punto, pues tenemos la ecuación de la recta. Vamos entonces a ver ese procedimiento en un ejemplo concreto. Me dice, halle la recta tangente a y igual a x cuadrado más x más 1, que pasa por el punto menos 1, 0. Lo primero, siempre que me den un punto, es verificar si ese punto es o no es el punto de tangencia. Si ese punto es el punto de tangencia, él debe satisfacer la ecuación de la curva. Lo vimos ahorita con décimos. El punto de tangencia es un punto que pertenece a la curva y que pertenece a la recta tangente. Por lo tanto, lo que hacemos es sustituir ese punto en la ecuación de la curva. Si me da que la igualdad se satisface, él es el punto de tangencia, entonces facilito. Derivo, evalúo la derivada, ese numerito es la pendiente y con ese numerito y el punto construyo la recta. Pero si la igualdad no se satisface, entonces se trata de un punto exterior a la curva. ¿Ok? Quiere decir que tengo que emplear estos pasos. Entonces vamos a hacer. Sustituyo para ver si es el punto de tangencia. Donde tengo y pongo 0, donde tengo x pongo menos 1 y resuelvo. Cuando sustituyo me da menos 1 al cuadrado, menos 1 más 1. En el segundo miembro me queda 1 y en el primer miembro me queda 0. 0 no es igual a 1. Por lo tanto, la igualdad no se satisface. ¿Qué significa eso? Que el punto menos 1, 0 es un punto exterior. No es el punto de tangencia. Defino el punto de tangencia. Es para mí una incógnita. Digo, el punto de tangencia tiene coordenadas x, y. Lo defino de manera genérica. Derivo la función. Al derivar la función, tengo que derivar según como sea la ecuación. Si es implícita, implícita, si es paramétrica, paramétrica, si es compuesta, compuesta. O sea, aquí puede estar cualquier estructura de la función. En este caso, eso es una función explícita. La derivamos, la derivada me da y' igual la derivada de x cuadrado 2x más la derivada de x que me da 1 más la derivada de 1 que me da 0. ¿Qué significa esa derivada? Esta derivada me está dando la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la curva. ¿Ok? Chévere. Pero además sabemos que la recta tangente que yo estoy buscando pasa por el punto P y pasa por el punto Q. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente yo la puedo encontrar utilizando esos dos puntos, usando la fórmula de pendiente. Y menos 0 entre x menos 1, que me da x más 1. Esa segunda ecuación representa también la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo deben ser esas dos pendientes? Pues esas dos pendientes tienen que ser iguales. ¿Por qué esas dos pendientes tienen que ser iguales? Porque esas dos pendientes están definiendo a la pendiente de la misma recta tangente. Ok, entonces igualamos esas dos pendientes y al igualar esas dos pendientes encontramos una ecuación que depende de las variables x y y. Entonces yo digo, la derivada que me dio, la derivada, que me dio 2x más 1 debe ser igual a y sobre x más 1. Eso es lo que tengo aquí. Trabajo algebraicamente la ecuación. En este caso puedo despejar la variable y, no siempre voy a poderla despejar. Bueno, la trabajo algebraicamente. Y luego, esta ecuación me está definiendo un punto genérico XY. Pero ese punto genérico XY también es un punto de la curva. Y igual a x cuadrado más x más 1. Por lo tanto, con esa
curva y la ecuación que acabamos de hallar, pues construimos un sistema de ecuación. ¿Qué me va a dar ese sistema? Ese sistema me va a dar los posibles puntos de tangencia que tiene esa curva cuando yo trazo una recta tangente desde ese punto exterior. ¿Ok? Entonces resolvemos el sistema. El sistema está formado por la ecuación de la curva y la ecuación que obtuve igualando las dos pendientes. Lo hago por el método que yo quiera o el que mejor aplique a este sistema. En este caso, el que mejor aplica es igualación. Lo hago por igualación, factorizo y obtengo dos soluciones, x igual 0 y x igual menos 2. ¿Qué significa eso? Que desde Q yo puedo trazar dos rectas tangentes a esa curva. Con x igual 0 obtengo la y sustituyendo en la ecuación de la curva o en la ecuación que obtuve igualando las pendientes. Me da el primer punto de tangencia 0, 1. Con x igual menos 2, pues sustituyendo en la ecuación de la curva o en la ecuación que obtuve igualando las pendientes, me da el punto menos 2, 3. Si tengo el punto de tangencia, ya puedo calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Qué hago para calcular la pendiente de la recta tangente? Pues o sustituyo en la derivada o sustituyo en la ecuación de la pendiente que construí utilizando el punto Q. Es indiferente porque las dos me van a dar la misma pendiente. Normalmente yo selecciono la que sea más fácil para trabajar. Entonces sustituyo ese punto en la pendiente. La pendiente, en este caso, trabajé con la derivada. En este caso, la derivada depende solamente de la variable x, por lo tanto, solamente sustituyo la abscisa. 2 por 0 más 1, que me da 1. Para el punto 0, 1, la pendiente da 1. Para el punto menos 2, 3, lo mismo. La derivada es 2 por menos 2, que es la x más 1. Por lo tanto, me da menos 3. Con el punto 0, 1 y la pendiente 1 obtengo la primera recta tangente y con el punto menos 2, 3 y la pendiente menos 3 obtengo la segunda recta tangente. Gráficamente, si nosotros observamos esa gráfica, vemos que ella nos da así. Fíjense que la curva es una parábola, el punto Q está sobre el eje X en este ejemplo, no quiere decir que siempre va a estar en el eje X, pero en este ejemplo está sobre el eje X, y los dos puntos de tangencia que obtuve son estos dos señores. Menos 2, 3, este señor, y 0, 1, este señor, y ahí están las dos rectas. ¿Ok? Entonces, cuando es un punto exterior, yo no puedo sustituir ese punto en la derivada de la función. Solamente puedo sustituir el punto en la derivada de la función si ese punto es el punto de tangencia. ¿Hay alguna pregunta? Profe, siempre que sea con un punto externo, hay más de una solución. No necesariamente. Va a depender de las características de la curva. A veces sí y a veces no. Va a depender de cómo sea esa función que tú estás estudiando. ¿Okay? Cómo sea esa función que tú estás estudiando. ¿De acuerdo? Entonces tú me puedes preguntar, bueno, profe, pero ¿y entonces cómo lo sé? Si tengo varias soluciones, ¿cómo lo sé? Bueno, cuando a ti te dan varias soluciones, puede ocurrirte, dependiendo de las características de ese sistema que tú estás formando allí y de cómo sea la curva, que alguna de esas soluciones tú las tengas que descartar. Como hacías en matemática básica, cuando resolvías un sistema de ecuaciones y te daban varias soluciones, si, por ejemplo, si el sistema tenía una ecuación irracional, tú agarrabas esas soluciones y las metías en la irracional para ver si todas satisfacían. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cómo sea la curva, puede haber más de una recta tangente. ¿Sí? Pero va a depender de cómo sea la función. El mismo sistema, cuando tú lo resuelves,
te permite hacer el descargo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, o sea, más que del gráfico, eso va a depender de la ecuación que me den originalmente. Y va a depender de cómo sea la función original, cómo sea el gráfico de la función original, dónde esté ubicado ese punto Q. Y evidentemente el gráfico de la función original obedece a su ecuación. ¿Ok? El gráfico es otra forma de expresar la ecuación. ¿Sí? Acuérdate que la ecuación y el gráfico son la misma cosa, solo que están representados en sistemas de comunicación distintos. No sé si logro explicarlo. Cuando yo digo y Sí, igual sí. x, cuando yo digo y igual x cuadrado más x más 1, y yo dibujo esa parábola, el dibujo que me da es exclusivo de ella, son la misma cosa, solo que aquí está en forma Claro. analítica y en el dibujo está en forma gráfica, pero son la misma cosa, son dos maneras distintas de representar la misma cosa. Entonces, que haya más de una recta tangente va a depender de cómo sea esa curva, qué forma tiene ella y dónde está ubicada ese punto Q. Porque de repente para una misma curva, otra posición del punto exterior no te da posibilidad de dos rectas tangentes. ¿Ok? Evidentemente, analíticamente, cuando tú estás resolviendo el sistema, ¿ok? Al resolver el sistema, tú vas a poder ver si tú vas a tener dos soluciones, si alguna de ellas la tienes que descartar, etc. Ok. ¿Alguna otra pregunta?